no me levantaba casi. En ese momento digo que yo era servidor de alabanza de un coro. Ahí en ese coro, una vez al mes hacíamos asambleas carismáticas. Okay. Asambleas carismáticas. Y una de las veces me dice la coordinadora ahí, me dice, hey, va a haber vamos a ensayar para la asamblea carismática del próximo sábado, dice, para que vayas y nos apoyes. Okay. Yo estaba enfermo de cirrosis, digo, entonces me acuerdo que yo llegué ahí al lugar donde nos juntamos y yo pues no tenía fuerzas. Uh-huh. Yo llegué, me senté en el piso, me acosté en el piso, me acosté y ellos estaban ensayando, o sea, yo estaba muy mal. Después de que terminó el ensayo, en ese grupo había 2 personas que a mí no me conocían todavía, pero esas personas, pues una tiene el don de lenguas y otra tiene pues la interpretación, o sea, son personas carismáticas. Uh-huh. Que tienen dones. Yo no creía en esas cosas de los dones. Yo los oía hablar en lenguas y decía, esas son payasadas, ¿verdad? O sea, les gusta llamar la atención realmente, o sea, vamos a lo que es, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese entonces, pues yo estaba acostado, ya me levantaron, o sea, me senté, y luego antes de hacer la oración me dicen, oiga, joven, ¿podemos hacer una oración por usted? Dice, Dios nos pidió que oráramos por usted. Bueno, para eso te tengo que contar lo que pasó antes. Fue un jueves, pero no recuerdo exactamente el mes ni el día, ¿verdad? Pero fue un jueves que desperté en la mañana y me quise levantar y no pude levantarme. Ya de la cirrosis, ¿no? Que ya estaba pues dañado, ya me está muriendo. Y ese día que no me pude levantar, pues lloré mucho. Y le dije a Dios, hey, si realmente existe, sáname. O sea, si realmente existe, sáname. Porque yo solo quiero cambiar, pero no puedo, yo solo. Ahí ya habías vivido tu retiro, ¿verdad? Sí, ya había vivido mi retiro. Okay. Estoy hablando de que ya estamos un año después del retiro. Uh-huh. Y le digo, si tú existes realmente, pues sáname. Pero yo me acuerdo que le dije eso, pero le hice una promesa a Dios en ese momento. Ahí estando acostado, sin poder levantarme. Okay. Le dije, si tú me sanas de esta cirrosis, yo te prometo que voy a servirte el resto de mi vida, hasta que me muera. Y bueno, eso fue un jueves en la mañana. Ajá. El jueves en la mañana. Eso era que me quise levantar como a las 7 de la mañana, no pude. Seguí llorando y acá. Y como a eso a las 10, 11 me pude levantar, ¿no? Te digo, y ese mismo jueves era la reunión que te decía, con los carismáticos. Y ese mismo jueves, te digo que están esas personas. Me dicen, ¿podemos orar por usted? Que Dios nos encargó que oramos por usted. Simón, me pusieron las manos, oraron por mí. Y pues yo no creía mucho en eso, decía gente payasa y así. Me resistía. Y a la mera hora, de cuenta que me decía una de las señoras, me decía, Dios te está sanando de una enfermedad en tu hígado. Y ya me dice al oído quedito, cirrosis hepática. Y yo dije, en mi mente, alguien le dijo que ya tengo cirrosis. Alguien le dijo que tenía cirrosis. Chismosos, ¿eh? Sí, o sea, yo no creía realmente en ese don, ¿verdad? O sea, yo no creía en ese carisma. Uh-huh. Y pues me da cuenta que yo me estaba negando a ser sanado, ¿verdad? Y la oración fue incrementando de poder. Y luego cuando de repente una señora o sea, Dios por medio de la señora me dice, ¿acaso no me lo pediste hoy en la mañana? O sea, ¿cómo Dios obra a través de las personas? Me dice, ¿acaso no me lo pediste que te sanara? Uh-huh. Y ahí en ese momento me acordé de la oración que había hecho en la mañana, que le había dicho que si me sanara, que si me sanara yo iba a estar al servicio de lo que me restara de vida. Y ahí fue donde yo empecé a llorar porque me acordé que yo le había pedido a Dios que me sanara. Empecé a creer que era real esa oración que estaban haciendo y empecé a aceptar la sanación. Cuando yo empecé a aceptar la sanación, cuando empecé a aceptar que era Dios que me estaba obrando ahí a través de ellas, a mí me acuerdo que empezó a temblar, una temblorina muy fuerte, como tipo convulsiones. Uh-huh. Y empezó a vomitar sangre delante de todos. Estamos hablando de que estaba todo el ministerio, aproximadamente 15 personas. Okay. Y vomité sangre delante de ellos, duré vomitando sangre como 10 o 15 minutos. Okay. Por medio de las personas que están orando por mí, eso que te digo, les dicen a las demás personas, no se asusten, es el daño que él tiene adentro que está saliendo. O sea, toda la sangre que estaba saliendo y todo lo verde que estaba saliendo era la enfermedad, era la cirrosis. Uh-huh. Estaba quedando sano mi hígado. Ya con tal de que al final de la oración, ya me dijo Dios a través de ellas que él me había sanado la cirrosis. Salimos de la oración y todo, se me quitaron todos los síntomas, dejé de vomitar sangre, empecé a comer mucho, cosa que no me alimentaba ya, no podía, ya empecé a alimentarme mucho. Todos los síntomas, dejé de tener el insomnio y empecé a dormir y todo eso, o sea, todos los síntomas. Me dice el padre Elvis, me dice, Javier, yo no creo que
yo no dudo que Dios te haya sanado, dice. Pero tú sabes que para dar testimonio necesitamos un papelito. El Ajá. papelito habla. Me dice, ve y hazte los estudios otra vez, dice, y a ver cómo sales. Vuelvo a ir al consultorio, me hago los estudios. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ya salieron bien los estudios. Me dice la enfermera, estás completamente sano de tu hígado, dice, no tienes nada. Ahí fue donde yo corroboré la sanación, se la llevé al padre, dice, eres un testimonio, dice, Dios sanó, te sanó y todo esto, y así pasó, ¿no? ¿Por qué dije eso? Bueno, con tal de que es una parte, ¿verdad? De que Dios me sanó de la cirrosis, y ahí yo le hice esa promesa que iba a estar el resto de mi vida. Yo sabiendo que eso fue en el año 2011, estamos en el año 2022, por gracia de Dios tengo 11 años de esa promesa, y pues ahí va todavía andando. Bueno, Pues aquí se ha cambiado pues, demasiado tu vida, ¿no? Desde que viste tu conversión a... sí, la vida con Dios es distinta totalmente, o sea, no tiene comparación, ¿verdad? Cuando no tienes a Cristo, cuando no conoces a Cristo, a cuando lo conoces. Muchas veces escuchamos hablar de Dios, pero como no hemos tenido ese encuentro personal con Él, pues no creemos. Ajá. O sea, nos hace algo ilógico o aburrido. Pero cuando nos encontramos con Él, cuando sentimos su presencia, tu vida cambia totalmente, ¿verdad? Y así fue mi vida, o sea, cuando empecé a experimentar su presencia, que Él era real, que Él me amaba, pues mi vida empezó a cambiar, ¿verdad? Y ahorita mi vida es totalmente diferente, ¿verdad? O sea, me he hecho un poco más responsable, te digo, el servicio lo hago con amor, con cariño. No sé, o sea, mi vida es totalmente distinta, ¿verdad? El tema de alcoholismo, la drogación ya se te quitó, todavía sigues ahí de vez en cuando. Un adicto nunca se recupera. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, la adicción la vas a cargar el resto de tu vida. Porque eso, por eso te decía ahorita, no voy a decir cuánto hago sin consumir. ¿Por qué? Porque eso es diario. Uh-huh. Porque yo ahorita te puedo decir, a lo mejor, no, ya tengo 5 años sin consumir, 6 años sin consumir. Pero ahorita estamos en el presente, el pasado ya es parte, Sí, ya pasó, ya no interesa. Sino importa el hoy, ¿verdad? Lo importante es que el día de hoy yo no consuma, ¿verdad? Uh-huh. Y un adicto nunca se recupera así tal cual. Ajá. O sea, el adicto tiene que vivir al día, ¿verdad? Por eso Alcohólicos Anónimos maneja el solo por hoy. Okay. El solo por hoy, solo por esas 24 horas no veo. Ya el día de mañana ya será otro día, ¿verdad? Ajá. Ok. Pues, muy padre tu testimonio, Javi. Mi padre, y te preguntaba eso de si consumes ahorita o todavía no, porque así sí, el tiempo que tengo que conocerte, pues no, evidentemente no con esa parte de ti, de cómo era Javi antes de cuando consumía mucho alcohol o muchas drogas. Pero el tiempo que tengo que conocerte, te vas a ser una persona muy, pues, por así decirlo, normal. Que no se ve que tenga la necesidad de estar consumiendo, que no se ve como que está con ansiedad. Y a lo mejor ha sido un cambio muy evidente en ti, que tú lo has podido más notar y a lo mejor tus papás. Y sobre todo la pregunta tiene caminada, que como tú lo dijiste ahorita, o sea, a lo mejor un adicto nunca deja de ser adicto, pero no sabe sobrellevar su vida, no controla ya controla la ansiedad, mejor más fácil que si tengo la necesidad de tomar alcohol, pues la tomo, pero ya con cierta conciencia de que hasta aquí dejo de tomar, ¿no? No de que el alcohol te controla a ti, que si vende lo que tengas, no sé, para tener dinero, para comprar alcohol. Y básicamente es eso del darlo ejemplo en el video de que, pues a lo mejor la lucha siempre, como tú dices, a lo mejor siempre va a ser la lucha, pero pues una lucha diferente con Dios, ¿no? Actualmente no consumo. No estoy consumiendo ni alcohol ni drogas. Como bien lo dices, no tengo la necesidad. O sea, es lo que te decía al principio, ¿verdad? O sea, cuando consumía el alcoholismo, la drogadicción, ¿por qué era? Porque quería olvidarme, refugiarme. Y bueno, qué bueno que tocamos ese tema, ¿verdad? Porque al final de cuentas es adicción. Vamos a hablar sobre lo que es la adicción. El problema no es que consumas tú alcohol o que consumas drogas, porque esa no es la adicción. El problema de una adicción, ¿qué es? O sea, una adicción, su raíz está en que estás herido, o sea, ¿qué es aquello que te lleva a consumir? En mi caso, ¿qué era? La falta de afectividad, la falta de calidad en mi familia, todo eso me llevó a consumir a mí, que después se me hizo adicción. Sí. Cuando yo comienzo a sanar esas cosas, más bien cuando Dios empieza a sanarme de todo eso que yo cargaba, de ese resentimiento por la falta de cariño, todo eso, pues mi vida empezó a cambiar. O sea, es cuando empieza uno
a dejar de consumir poco a poco, o sea, todo eso. Entonces aquí lo importante, si alguien que nos está viendo tiene algún familiar adicto o tú mismo eres adicto, o sea, aquí no es preguntarte por qué no puedo dejar de consumir, ¿no? Más bien pregúntate qué es aquello que te lleva a consumir. O si tienes un hijo que es adicto, más bien pregunta qué es aquello que lo lleva a consumir. ¿Por qué él consume esa marihuana? ¿Por qué él consume esa cocaína? ¿Por qué consume ese alcoholismo? ¿Verdad? O sea, y cuando encuentres la raíz del problema, pues es cuando va a estar más fácil la recuperación.